Mi nombre es Julián Mercado, hago parte del curso de legislación tributaria de los días lunes. Soy parte del grupo 6, el cual está conformado por Gloria Pacheco, Naren Palencia y Sebastián Tamayo. El tema de nuestro artículo científico es la evasión fiscal y el fraude fiscal. Nosotros decidimos titular el mismo como Visión General de la Evasión Fiscal en Colombia y en el mundo. El objetivo de nuestro artículo científico no es el de promover la práctica de la evasión, ni mucho menos, que bastante daño le hace a la economía nacional, sino entender el mismo desde sus causas, sus efectos, así como las diferentes estrategias utilizadas en Colombia para promoverlo, e identificar los diferentes métodos que está empleando el gobierno para combatirlo actualmente. Como primera medida, pienso que es necesario entender qué es la evasión. La evasión, según la Constitución, se entiende como un acto que viola el sistema tributario y que desarrolla el contribuyente de forma voluntaria, cuyo objetivo principal es evitar el pago de las obligaciones que éste tiene a su cargo, y utiliza los diferentes mecanismos legales existentes en la Constitución, transgiversando su forma y el uso de los mismos para propio beneficio. Una de las formas más comunes del fraude, de la evasión, es el fraude, que se evidencia en las acciones del contribuyente, como ya se mencionó. En Colombia, el fraude puede que no figure como uno de los más importantes a nivel global, como si lo es el de Estados Unidos, Japón y China en términos de volumen. Sin embargo, este no pasa inadvertido. Según la revista Portafolios, en el 2015, los impuestos que más se evadieron son el impuesto del IVA y el impuesto de la renta, lo que representó para ese año un porcentaje del 57.3% de lo recaudado, que equivale a un 70.9 billones de pesos de los 123,3 billones logrados. El gobierno ha implementado diferentes mecanismos para intentar contrarrestar este hecho. Sin embargo, estos no han surtido mucho efecto, sino porque no se está atacando el problema desde sus causas, sino que se han tomado el trabajo de crear normas y normas que lo que hacen es contribuir más a la evasión, pues no permiten que aquellas personas que están dentro de este sistema sean claramente identificables, sino que se camuflan entre la gran densidad de normas existentes actualmente. Según el autor Krauzulich, existen causas comunes que dan origen a este problema. Por un lado está la falta de conciencia tributaria de las personas, lo que se deriva de la falta de conciencia social. Está también las limitaciones y complejidad del sistema, lo que vuelven confuso y lleno de vacíos legales las normas. Además, si a esto se le debe sumar el hecho de que en ocasiones las mismas pueden tener diferentes interpretaciones, lo que promueve el fraude y la evasión. Y por último, la ineficiencia del sistema tributario, o mejor dicho, de la administración, que resulta de procesos con métodos de control escasos, donde el contribuyente no siente el riesgo de ser descubierto. También es importante destacar la presión tributaria que ejerce el sistema tributario colombiano sobre las empresas, que según datos de la OCDE, el número de impuestos, la cantidad de impuestos que deben pagar las empresas en este país es similar al de países industrializados de primer mundo, como lo son Japón y Estados Unidos, lo que va en contra de los propósitos del gobierno de promover el desarrollo de las empresas. De esta forma se promueven una serie de efectos que se pueden clasificar en tanto económico, psicológico, técnico, político y financiero. En el lado económico se da, por ejemplo, privilegio al contribuyente evasor, lo que contribuye a la inequidad de la persona que sí contribuye, produciéndose a largo plazo un desequilibrio entre aquellos que pagan y los que no lo hacen, donde a la larga esto puede modificar los costos y los precios del mercado, desacelerando en cierto punto la economía.
De la parte psicológica, aquellas personas que son testigos de cómo los contribuyentes evasores logran sus objetivos y al mismo tiempo tienen un rendimiento económico favorable al evitar el pago de los impuestos, ellos entienden que también pueden hacerlo, que pueden hacer parte de este grupo, por lo que también comienzan a creer que ellos deben evadir de la misma manera porque no hay ningún tipo de control en esta parte. Por otra parte está el técnico. Al haber un aumento en el volumen de evasiones, el gasto público se hace difícil de financiar. De esta manera, lo que son las entidades del Estado, las entidades públicas, no tienen la misma cantidad de recursos que ellos necesitan para su funcionamiento, lo que altera o disminuye la calidad de vida de los ciudadanos. Por otra parte, por el lado político-financiero, la necesidad de hacer algo al respecto por parte del gobierno hace que se utilice una parte de los recursos para combatir este mismo problema, siendo que de esta forma se pierden recursos tanto por el lado de la evasión y por el lado de los mecanismos utilizados para combatirla. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, existen diferentes tipos de evasión. Por ejemplo, por falta de la inscripción en los registros fiscales, por falta de la presentación de las declaraciones, por falta de pago de los impuestos y por la declaración incorrecta. Así, al mismo tiempo, estos se pueden clasificar en tres formas. Por una parte están los contribuyentes que no declaran o dejan de declarar, los contribuyentes que no declaran correctamente y la morosidad en el pago de los impuestos. En el lado de los contribuyentes que no declaran o dejan de declarar, estos son personas que contribuían al sistema tributario de la respectiva forma, pero en cierto punto dejaron de hacerlo. Esto o nunca contribuyeron al mismo teniendo la obligación de hacerlo. Dentro de este grupo se encuentra la informalidad, que para el país es de un 67% de la economía total. Que por otro lado está los contribuyentes que no declaran correctamente. Esto te manifiesta en tres formas. Los contribuyentes que los contribuyentes que disminuyen indebidamente gravable. Por otro lado están las personas que aumentan excesivamente las deducciones o excepciones que permite el Estado. Y por último, la traslación de la base gravable o base imponible. En este punto entra en la parte de los paraísos fiscales y las sociedades offshore. Por último está la morosidad en el pago de los impuestos. Estas son personas que, teniendo la obligación de declarar, de contribuir, no lo hacen en las fechas establecidas. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el país ha establecido dos estrategias principales que permiten contribuir al desarrollo de programas para luchar contra la evasión. Estos se complementan mutuamente y son: por un lado está la reforma en el sistema tributario y por otro está el desarrollo de programas de la DIAN para luchar contra la misma. La reforma está dividida en 5 capítulos que están divididos para los impuestos para las personas naturales, los impuestos para las sociedades, la reforma al IVA, las ganancias ocasionales y un capítulo especializado en las normas anti-evasión y anti-elusión, acorde a los estándares internacionales, lo que permite intercambio de información entre diferentes países que hacen parte de estos acuerdos junto con Colombia, dificultando este tipo de actividades ilícitas. Uno de los mecanismos empleados para la DIAN para aumentar el control y gestión de los tributos y los programas de fiscalización se encuentran la deducción de activos fijos, la acción de control a quienes omitan sus obligaciones de cobrar y recaudar el IVA y el hipoconsumo, la contribución para fiscales para espectáculos públicos, los lineamientos de control que permitan el ingreso de facturas, es decir, la implementación de la factura electrónica, entre muchos otros.
En conclusión, como se podrán haber dado cuenta a través de esta explicación, el problema dentro de la evasión fiscal en Colombia merece la total atención de las diferentes entidades encargadas del mismo, dado que esta afecta al país en diferentes niveles socioeconómicos y aumenta la brecha de la desigualdad, es decir, aquellos que tienen y los que no tienen. A través de la reforma tributaria y los mecanismos y programas de la DIAN que acabo de mencionar, entre muchos otros, se están dando los primeros pasos hacia una mejor gestión financiera, tributaria en Colombia, lo cual ha sido clave para la lucha contra este problema, atacando la evasión desde sus causas y no simplemente limitándose a crear normas que lo que hacen es que crean una presión fiscal mucho mayor dentro de las empresas, que son el principal motor para la economía de cualquier país, lo que ha permitido tener un panorama claro de lo que es este problema y lo que serán los siguientes años en relación a su lucha. Muchas gracias por prestarme atención. Esto fue todo.